cosas en materia de cambio climático. Ya llegaremos a esto. Bueno, un El poco para... también es que... Ok, pues uno no inventa estas cuestiones se vienen señalando desde hace algún tiempo, digo, destacan aquellas que tienen que ver con personajes de la política internacional que hacen estos llamados, que no solo los temas de seguridad son los tradicionales, sino algunos ambientales, por ejemplo, quien fuera secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, lo dijo en 2007. También el tema del agua como un recurso natural, o estamos hablando del medio ambiente como asuntos de seguridad, y pues también delegaciones que representan a países en el Consejo de Seguridad lo han hecho en su momento, como si la cuestión de el aumento de la temperatura pues detonarían muchos problemas, no solo dentro de los países, sino entre los países. Aunque no se sabe mucho, no se conoce mucho, en la región del hemisferio, en esta continente, recientemente, bueno, ya hace algunos años, pero se redactó la Declaración de Seguridad de las Américas, que vino a sustituir al famoso TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Pues el TIAR había sido quien delineaba las políticas de seguridad hemisférica a partir de la Segunda Guerra en un contexto de Guerra Fría. Entonces, en el 2003 se negoció una nueva declaración para delinear esta estrategia común en cuanto a la seguridad del hemisferio. Y también ahí se reconoce en los últimos párrafos como algo que puede afectar a la seguridad de los estados en la región de América, el propio deterioro del medio ambiente y también se reconoció al cambio climático como una amenaza, ¿no? Entonces esto no es algo que solo esté argumentado desde la literatura, desde la academia, sino que ya tiene sus evidencias y sus reconocimientos en la política internacional y la política en particular de América y de otros lugares también. Bueno, un poco desde el punto de vista teórico, hay una especie de abordamiento a la problemática ambiental como asunto de seguridad desde dos vertientes de análisis. La vertiente de la seguridad nacional como desde una visión tradicional, que esa es la que ha imperado por muchos años y es la que uno percibe más naturalmente como donde hay conflictos violentos, donde se involucra el aparato militar, donde las amenazas son externas, no son amenazas dentro de los países. Y también está una vertiente donde se ve la visión no tradicional, no convencional de la seguridad, ¿no? Entonces, el cambio climático, el medio ambiente en general, pues puede ser un asunto de seguridad nacional desde ambas vertientes, la convencional y la no convencional. Como les decía, la tradicional es algo que tampoco tiene mucho tiempo. En realidad, las nociones de seguridad nacional son relativamente recientes, son posteriores a la Segunda Guerra. Su mayor como auge, interpretación se da con la Guerra Fría. Se basa en la teoría realista de las relaciones internacionales para los que son internacionalistas, pero esto quiere decir que el poder básicamente se obtiene en cuanto a lo militar. Si alguien tiene un aparato militar fuerte, esto va de la mano con tener poder, ¿no? Y poder imponer la voluntad a través de la coerción a otros estados. Y básicamente la seguridad la tiene quien tiene este aparato militar fuerte y puede precisamente estar exento de amenazas que representarían otros estados, ¿no? Pero precisamente aquí, en esta visión, es una amenaza externa, es una amenaza tangible, no es son barcos, son aviones, son tanques, son soldados, ¿no? Esa es la visión tradicional.
Entonces, por eso cuando hablamos de temas ambientales donde no existen este tipo de infraestructura militar, pues a veces complica el análisis. Sin embargo, bueno, sí puede haber conflictos ambientales, o sea, derivados de cuestiones ambientales o de recursos naturales que detonen conflictos entre naciones, principalmente cuestiones de recursos preciosos o recursos energéticos. Y por otro lado está la noción no tradicional de la seguridad, que es esta que percibe amenazas que no necesariamente son militares, ¿no? Amenazas que sin ser una invasión de otro país o sin ser una cuestión militar, pueden poner sin duda en aprietos el normal funcionamiento de un Estado. Pueden afectar la gobernabilidad y con ello tener graves repercusiones, pueden afectar las instituciones, pueden afectar a la población, pueden afectar a la integridad territorial sin tener que pensar en una amenaza externa. También en estas visiones como alternas a la seguridad se ven las amenazas que provienen dentro de los estados, como a veces el crimen organizado, etcétera. Entonces, el cambio climático puede detonar, puede representar una amenaza a la seguridad nacional desde el punto de vista convencional y no convencional. Puede llevar a conflictos, sin duda, pero tampoco exclusivamente por conflictos sería un tema de seguridad solamente, sino que puede tener afectaciones importantes en los pilares de una nación y por eso se le reconoce como un asunto de seguridad ambiental. Y evidentemente, y algo que vale la pena resaltar, es que en la medida que avanza el tiempo, que se hace más evidente el cambio climático, que los efectos son más claros, más se vuelve una amenaza. O sea, el cambio climático siempre ha sido una amenaza a la integridad del medio ambiente, pero esta amenaza, en la medida que ha ido creciendo, se ha convertido en una amenaza no solo al medio ambiente, sino a la nación. Y bueno, evidencia, creo que pues los que están aquí de alguna u otra forma han leído o están al tanto de lo que dice la ciencia. Lo más reciente que dice la ciencia certificada en el tema, por como se le podría concebir al panel intergubernamental de cambio climático, que es este órgano internacional conformado por científicos de muchos países, son muchos científicos, y que con cierta frecuencia nos publican informes de evaluación. Llevan 5 informes, el sexto se prevé que sea para el 2022, el último es 2013, pero desde el quinto informe han estado también publicando informes especiales. Y cada vez se atreven a decir las cosas con mayor seguridad, ¿no? Digo, yo no soy científico duro, pero entiendo que hablar de 100% de probabilidad es casi imposible. Y sí, lo que me consta es que al principio, en el primer informe, se decía que tal vez la evidencia sugiere que los humanos y todas estas cuestiones. Bueno, el informe más reciente ya habla que sin duda, bueno, 95% de probabilidad que el cambio climático es causado por el hombre. Y aquí la referencia que nos permite dar una dimensión más clara es que esta probabilidad es la misma que tenemos de que el cigarro de fumar causa cáncer. Entonces ahí, sin duda, creo que la dimensión es mucho más clara. Otras evidencias, que estos son publicaciones que tienen muchas páginas, para quien quiera verlas, están ahí accesibles para el público en general, es que precisamente este fenómeno del cambio climático, este aumento de las emisiones de gas de efecto invernadero en la atmósfera, pues generan olas más frecuentes de calor y de más duración. O sea, la temperatura está aumentando y va a aumentar más. Datos también que señalan es que, bueno, el que se caliente atmósfera y océanos, esto es un hecho que va a suceder y es algo que no empezó recientemente, sino es una acumulación desde, pues, para ser muy precisos, desde la revolución industrial, desde el inicio del uso de los combustibles fósiles, pero con mucha más velocidad a partir de 1950, señalan. Los parámetros que se indican y que también las negociaciones internacionales usan como referencia para
para no superar, son las partes por millón de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y bueno, estamos ya, la última vez que revisé, que no fue hace algunos meses, 415 partes por millón. No debemos llegar a las 450 para no superar los 2 grados centígrados. Idealmente no debimos nunca superar las 350. Entonces, para que sea una dimensión del problema en el que nos encontramos. Más recientemente, en el 2018, el propio IPCC hizo un informe especial que se dio a conocer como el informe 1.5 grados, como para tener estas cortes de caja antes del sexto gran informe de evaluación, y señalaba algo que, bueno, ya se había discutido con tiempo, con años previos, que el límite de los 2 grados centígrados, el tenerlo como umbral, no es suficiente, sino que para evitar las grandes consecuencias del cambio climático y consecuentemente que no nos lleven a representar amenazas a la estabilidad global y de los países, era limitar el calentamiento solo a 1.5 grados centígrados. ¿Y qué implica esto? Pues implica que un esfuerzo muy importante tiene que llevarse a cabo por parte de el mundo y de las naciones específicamente, y esto implica que en el 2030, en 10 años, se tendrían que reducir 45% los niveles de emisiones, las emisiones, perdón, a los niveles que se tenían en 2010. Entonces, si en el 2010 había 100, en el 2030 tendría que haber 55 en cuanto a emisiones de gas de efecto invernadero, y que ellas sigan reduciéndose hasta llegar al 0 emisiones en 2050. Así de contundente es esta información. Ya como que ya tomamos demasiado prestado el uso de los combustibles fósiles y tenemos que ahora revertir todos esos patrones. Si no lo logramos, que de hecho, como veremos más adelante, estamos todavía lejos de lograrlo, pues habría muchísimas consecuencias, ahorita profundizaré en algunas, entre otras la pérdida de arrecifes de coral y todas estas consecuencias que trae el aumento de la temperatura y que es potenciar muchas amenazas que ya existen, por ejemplo, las sequías, donde hay inundaciones habrá mayor recurrencia, no necesariamente mayor recurrencia, pero más potencia en los desastres naturales, afectaciones en el sector turismo, entre otras. Lo que está ahora en la mesa con el Acuerdo de París no es suficiente, pues aunque se cumpliera, en realidad, decía este informe, no se va a lograr la meta de no rebasar el 1.5 grados centígrados. Entonces, de ahí, este tipo de evidencia, pues justamente desarrollando un poco más, nos permite afirmar que es un asunto esto de seguridad nacional y no porque uno insista y sea necio, simplemente porque, primero que nada, una de las consecuencias que tendría el cambio climático con el aumento de la temperatura es el descongelamiento de los polos, del hielo, y con ello el aumento del nivel del mar y con ello la amenaza de que se pierda territorio, la amenaza a la integridad territorial, que es una de las piezas claves de la seguridad nacional. También nos puede llevar a cuestiones delicadas desde un punto de vista tradicional de la seguridad nacional, a conflictos, y eventualmente si estos conflictos escalan a cuestiones más violentas. ¿Por qué? Bueno, pues porque es muy frecuente ver desencuentros en cuanto a las posturas de los países en las negociaciones, de que muchos condicionan el hacer algo o no frente a lo que el otro haga algo o no, ¿no? Mucho ha sido el caso de Estados Unidos con China y con otros países en desarrollo que se niegan a hacer su contribución porque otros no la están haciendo. Y si la situación se vuelve más grave, las evidencias son mucho más tangibles, pues esto pasará de ser un mero conflicto diplomático a llevarnos a asuntos mucho más delicados.
Evidentemente, también hay una relación muy clara entre el aumento de la temperatura y la salud de los seres humanos, y es un tema ahora sumamente importante que creo todos de alguna u otra manera lo estamos analizando, reflexionando, siendo conscientes al respecto. Más temperatura, bueno, pues hay menos disponibilidad de agua, y el agua es precisamente clave para la salud, para la limpieza, pero también cuando hay más temperatura y son más frecuentes las lluvias o las inundaciones, pues hay posibilidades más amplias de transmisiones de enfermedades por vectores, ¿no? Que se crían a través de aguas estancadas, etcétera, ¿no? Los propios desastres naturales que se nutren, aquellos que vienen del mar, del agua, precisamente de los océanos. Entre más temperatura tiene esta agua, pues más fácil se evapora, entonces hace más graves estos fenómenos y con más consecuencias también en la población. Todo esto pues tendría implicaciones en la gobernabilidad de los países, en la dificultad por mantener la estabilidad, derivado de muchas situaciones delicadas, ¿no? Y claro, como en muchas otras circunstancias, esto sería mucho más claro, más frecuente, más evidente en países en desarrollo por la vulnerabilidad. Bueno, de entrada por nuestra posición geográfica hay más vulnerabilidad a los cambios en la temperatura, pero también porque tenemos menos medios para hacer frente a estas amenazas. Otros estudios han señalado que el cambio climático, bueno, al haber menos tierras arables derivadas de sequías, pues habría una competencia mayor por el acceso a los recursos, y esto también podría generar conflictos. Como les decía, no necesitamos llegar a la violencia, pero el hecho de que tengamos escasez, el hecho de que tengamos más desastres, pues tiene consecuencias en la producción, tiene costos económicos importantes, y esto también esto puede afectar seriamente también la estabilidad de las naciones. Entre más frecuentes se vuelven los fenómenos meteorológicos, también más desgastadas van a estar las instituciones y menos capacidad se va a tener para responder a estos eventos meteorológicos. Otro de los temas que se ha argumentado mucho en general con el deterioro ambiental y particularmente con el cambio climático es que aumentarán los factores que conducen a la migración. Un fenómeno que, bueno, no es nuevo, que sucede desde hace mucho tiempo por diversas causas, pero en la medida que las condiciones de vida, las sequías, las pérdidas de hogares y demás aumenten, pues habrá mayor necesidad de migrar, ¿no? Y esto ya sucede, en realidad, ya sucede al interior de los países, es una realidad. En México, por ejemplo, hay migración importante de zonas costeras a zonas de mayor altitud, precisamente para evitar estas inundaciones o porque ya los territorios están afectados, pero también se va a dar entre países, ¿no? Y son cuestiones que también por eso se argumenta la importancia que le deben dar todos los países desarrollados y en desarrollo al problema del cambio climático por su consecuencia en la migración, en la movilidad de las personas, y que muchos países no estarán listos para recibir, o de hecho podrá generar muchas crisis humanitarias. Y hay otra línea de investigación que señala que el cambio climático también tendría consecuencias en los retos de seguridad que ya existen, ¿no? Por ejemplo, pues cuando hay inseguridad, el mismo crimen organizado, derivado de la mayor migración provocada por el cambio climático, pues tendrá mayor acceso a gente con vulnerabilidad, con escasa atención, para nutrir ahí las filas del crimen o para tener otras consecuencias en cuanto a trata de personas, etcétera, etcétera. Y como
Las naciones, se asume, van a estar muy desgastadas atendiendo otras circunstancias, pues esto tendría mucho más facilidad de que sucediera, ¿no? Entonces, bueno, esto se ha estudiado bastante, estos asuntos, y creo que cada vez se van siendo más fáciles de comprobar. Datos un poco más específicos al respecto de fuentes conocidas es, por ejemplo, en cuanto a los movimientos de personas, las migraciones, pues como en la lámina se puede constatar, básicamente son del mundo en desarrollo hacia el mundo desarrollado. Y estamos hablando de que son muchas personas, o llegarán a ser todavía más. En el 2050 estamos hablando de casi 150 millones de desplazados internos por el cambio climático, de los cuales la gran mayoría serán del África subsahariana, otra cantidad importante del sur de Asia y una cantidad también considerable del hemisferio occidental. Eh, Otros temas relacionados con cambio climático que pueden generar amenazas a la estabilidad de las naciones, pues es la cuestión de la seguridad alimentaria. Más temperatura, menos posibilidad de que los cultivos tengan un fin productivo, más sequías, y con ello pues se puede caer en cuestiones de escasez de alimentos. Y así que como con el agua, bueno, quien no tiene de qué comer, pues hará lo posible por comer. Y precisamente estas amenazas pueden detonar si son generalizadas y si alcanzan a un número importante de personas, como ya se puede percibir con los números que se tienen, pues serían cuestiones bastante graves a nivel internacional, ¿no? 1.300 millones de personas han experimentado en algún momento inseguridad alimentaria. Esto es mucha gente. Si estamos hablando de que somos 7.500 millones de personas en el planeta, es una séptima parte que ha tenido este tipo de carencias. Agua, pues sin duda, también, como les decía, cambio climático es un gran potenciador de amenazas, amenazas que ya están latentes por muchas causas. Bueno, cambio climático va a hacerlas aún más grave. Y no es un asunto, la cuestión hídrica, que sea ajena en el mundo, sino que también es bastante generalizado. Estamos hablando de que el año pasado alrededor de 2.000 millones de personas vivían en situaciones de alto estrés hídrico, es decir, que tenían apenas por lo menos de 1.700 metros cúbicos al año de disponibilidad de agua y menos, ¿no? Algunos países están en 100 metros cúbicos, 200 metros cúbicos, particularmente aquellos de zonas desérticas como Medio Oriente, norte de África, propio norte de México, etcétera. Y un dato sumamente impresionante es que más de la mitad de las personas en el mundo sufre por lo menos durante un mes al año escasez grave de agua. Y creo que si nos ponemos a pensar, algunos más que otros, pero de alguna manera todos hemos estado en estas circunstancias. Bueno, ¿qué va a pasar con el cambio climático? Esto va a ser más recurrente, más grave. No es que se va a redistribuir el agua, va a haber un desequilibrio. Donde hay agua va a haber más, donde no hay agua va a haber menos. Los glaciares van a tener más dificultad por generarse, y por lo tanto aquellos cuencas que dependen del escurrimiento de estos glaciares, pues no van a tener el caudal, porque el hielo no se generó por la temperatura alta. Entonces estas zonas como el norte de México, el sur de Estados Unidos, por ejemplo, Río Bravo, Río Colorado, que dependen del deshielo de las montañas rocallosas, pues tendrán una complicación importante en una zona donde precisamente no hay agua y donde además es frontera. Y esto se repite en muchos lugares, por ejemplo, en África con el río Nilo, en Asia con el río Indo, el Tigris, Éufrates, el río Jordán, y otros que en este momento, si bien no tienen todavía problemas, los tendrán a futuro por el aumento de la temperatura.
Un estudio interesante es que señalaba en el caso de Estados Unidos que con el aumento de 1 grado de la temperatura, subirían los niveles de crimen en Estados Unidos. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué tiene que ver esto? Pues tiene una relación de que la gente sale más a la calle cuando hay más temperatura. Entonces, particularmente en zonas frías, en donde empieza la temperatura a ser más permisible para estar fuera de casa, y al haber más pues personas fuera, también hay más potencial para robos. Y esto, con mucho gusto, si a alguien le interesa, le paso la bibliografía. Es precisamente derivado del calor. También ahora mismo se señala que en esta época de confinamiento, de estar todos en casas, pues también ha bajado el crimen, porque pues no hay a quien robar, ¿no? Entonces, también se puede analizar desde ese punto de vista la relación entre el cambio climático y la seguridad, en este caso pública, pero si se hace algo más generalizado puede afectar a la nación en general. Bueno, finalmente, el tema que creo es muy, muy vistoso, que ahí tiene generó mucha conciencia, mucha inconformidad de la gente por imágenes muy, muy conspicuas en cuanto a la figura de un oso polar sumamente delgado, porque de entrada no tiene, su hábitat está completamente afectado por el aumento de la temperatura y no tiene los recursos para subsistir. Pero digo, además de esto, como les señalaba, el aumento del nivel del mar tiene graves consecuencias en la integridad territorial principalmente, y esto ya está sucediendo. Hay datos que señalan que este aumento va a darse hasta de 1 metro en el siglo que estamos. Piensen simplemente cuando están parados en la playa, el agua les llegaría hacia la cintura, quienes miden 1 metro y cachito, y eso potencialo hacia adentro, y qué tanto se perdería. Es muchísimo. Y también lo curioso es que hay quienes señalan que tiene sus ventajas esto, lo cual me parece un poco aberrante, pero la geopolítica así es, de que con el deshielo de los polos, pues se abrirían las nuevas rutas marítimas y también tendrían acceso a nuevos mercados y nuevos recursos estratégicos, petróleos o minerales que pueda haber en estos polos, pero eso justamente sería como un círculo totalmente vicioso. El mayor deshielo, más uso de petróleo, más gas de efecto invernadero, más cambio climático, más deshielo, y esto nunca acabaría y sería algo sumamente grave. Bueno, ¿cómo derivado de esto, pues ha habido una serie de respuestas nacionales e internacionales para tratar de hacer frente a este problema. Lamentablemente, como ya les señalaba en láminas anteriores, no ha sido suficiente. Sin embargo, bueno, creo que por eso mismo se siguen llegando a cabo este tipo de momentos, de charlas, para que el empuje no se detenga y sigamos hacia adelante en el sentido de pues que la acción no deje de avanzar, porque hace falta mucha de ella, ¿no? Entonces, en el ámbito internacional, pues tal vez algunos ya lo saben, es un poco de antecedentes. El régimen internacional de cambio climático, pues en realidad no es nuevo, ¿no? Tiene ya muchos años, ya casi 30 años desde que nace con la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que surge precisamente en la Cumbre de Río de 1992 y entra en vigor en 1994. Es el instrumento marco, el que delinea las acciones de los países, el que establece compromisos, el que reconoce el problema y nos da elementos importantes para la gobernanza internacional en este tema,
particularmente lo que en su momento fue la división, ¿no? La división de responsabilidades basadas precisamente en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. La convención divide a los países en los que están en el anexo 1 del texto de la convención, o sea, al final del texto viene anexo 1 y ahí están los países que debido a su responsabilidad histórica deben hacer frente a este problema. Me refiero a los países desarrollados. En ese momento se delimitó a los países que eran miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, y también a las economías en transición. Estos eran los países que fueron parte de la Unión Soviética o del régimen socialista en su momento. Estos países eran los que se les conocía como anexo 1, bueno, se les conoce actualmente, y los que tenían que tomar el liderazgo porque su contribución a lo largo de los años sin duda había sido mucho mayor que la de los países en desarrollo, incluido México y otros. Entonces, ese fue un tema muy importante de esta convención, que sin embargo no estableció ningún tipo de compromiso, simplemente que las partes expresaran voluntad de estabilizar las emisiones antropogénicas de estos gases de efecto invernadero a niveles adecuados para tener menos circunstancias adversas. Otro antecedente muy importante, y de hecho, pues este año termina el segundo periodo de compromisos del protocolo de Kioto. Recordarán que este se negocia en 1997 en la ciudad de Kioto, en Japón. Es importante el protocolo porque establece metas, establece compromisos específicos de reducción de emisiones, pero no para todos los países, sino precisamente para aquellos que estaban en el anexo 1 de la convención y que dentro del protocolo sería el anexo B, ¿sí? Entonces son esto de número limitado de países que son responsables de la mayoría de las emisiones, quienes tendrían que reducir sus emisiones en un promedio de 5.2% para el primer periodo de compromisos que sucedió en el 2008 al 2012. En su momento fue pues el único instrumento que existía que garantizaba cierta acción, ciertos compromisos. Esto sí era jurídicamente vinculante, fue sometido a firma y ratificación. No todos los países lo firmaron ni lo ratificaron. Bueno, todos lo firmaron probablemente, pero no todos lo ratificaron. El caso de Estados Unidos lo firmó, pero no lo ratificó. Hay países como México, China, Brasil y demás que claro que lo firmaron y lo ratificaron porque ellos no eran del anexo B, del anexo 1, son países en desarrollo, entonces no tenían compromisos bajo el protocolo de Kioto. Una vez que terminó el primer periodo de compromisos, precisamente fue uno de los grandes temas de negociación durante los primeros años de este siglo, qué hacer cuando terminara Kioto. Y también a partir de eso, empezar a pensar en un nuevo régimen internacional de cambio climático. ¿Qué hacer como para el futuro, el largo plazo? Porque finalmente Kioto nos daba umbrales limitados en el tiempo al 2012 y eventualmente se decidió un segundo periodo que llega hasta el 2020 a través de las enmiendas de Doha por el nombre de la COP que sucedió en Qatar, en Doha. Sin embargo, pues esto empezó a bajar de importancia porque para la COP de México, la COP de Durban, Sudáfrica, la 16, 17, 18, algunos países que sí tenían compromisos empezaron a denunciar al tratado, lo cual significa que se salen del tratado y entonces empezó a tener todavía menos peso el protocolo de Kioto. Solo la Unión Europea actualmente es el país desarrollado, bueno, el grupo de países desarrollados que tiene compromisos bajo el segundo periodo de compromisos, valga la expresión, del protocolo de Kioto. Pero el tema es que, como veremos más adelante, este compromiso solo implica reducir las emisiones en 5%. Y en realidad se necesita mucho más que eso. La negociación, probablemente muchos ya saben que
El Acuerdo de París está ahí y se firmó y se ratificó y entra en vigor precisamente este año, pero costó mucho trabajo para llegar a París. De hecho, perdón, en 2009 se pretendía que sucediera lo que sucedió hasta el 2015. Lo que pasó en la conferencia de Copenhague, la COP15, fue lo que debió haber, más bien lo que pasó en París fue lo que debió haber pasado en el 2009 en Copenhague, que era una decisión sobre el futuro régimen, que todos los países acordaran que iba a suceder después de que terminara el protocolo de Kioto. Estamos en 2009 y el 2012 termina el protocolo de Kioto. Y bueno, para eso se tenían que haber decidido cosas muy importantes en materia de reducción de emisiones, mitigación, en materia de cómo hacer frente a los efectos adversos del cambio climático, como la adaptación, en materia de financiamiento, cuánto dinero va a haber en ayuda a los países que menos tienen para hacer frente a este problema, en materia de tecnología, ¿no? Este es un asunto también sumamente tecnológico. Para poder transitar a economías bajas en carbono, hay que tener tecnologías que precisamente nos hagan una transición en el uso de combustibles fósiles hacia combustibles que tienen origen en otro tipo de fuentes de energía. Y eso era lo que se tenía que decidir en esa época, en 2009. No se logró, no hubo un acuerdo, a pesar de que en la conferencia de Copenhague hubo, si no mal recuerdo, 118, 119 jefes de Estado, lo cual difícilmente se da en la historia de la humanidad, no solo en temas ambientales, en cualquier tema. Se pensaba que esto iba a obligar que el que estuvieran ahí todos los tomadores de decisiones permitiría tomar precisamente una decisión, pero se politizó, se complicó, las posturas no se acercaron y no se logró a un acuerdo internacional. Sin embargo, y eso pocos reconocen, Copenhague dejó legados importantes como, por ejemplo, la decisión que el mundo tiene como objetivo no rebasar los 2 grados centígrados de aumento de la temperatura. Esa fue una decisión importante de Copenhague. Y otra decisión que sigue siendo también vigente y que se tomó en Copenhague fue el monto en cuanto al dinero que se va a movilizar o se debería movilizar en apoyo a la lucha contra este problema. Se hablaba de 30,000 millones de dólares al 2012 y 100 mil millones de dólares al 2020. Mucho, poco, pues en realidad es poco porque creo solo el caso de México para lograr sus metas necesitamos más de 100 mil millones de dólares. Sin embargo, fueron decisiones que se tomaron en Copenhague. Las emisiones en el mundo, un poco la balanza. Una pausa para tomar agua. No es fácil tener este balance porque no todos los países reportan y no todos reportan al mismo tiempo y al mismo año, entonces uno trata de tomarlo de fuentes de información que hacen este ejercicio para todos, bueno, no todos son de fuentes oficiales, pero se basan en supuestos. Y lo interesante aquí, más allá de el detalle numérico, es que pues sí, en primer lugar, quienes más emiten son los chinos, como a nivel país. Segundo lugar, Estados Unidos. Y México, como podrán ver en la tabla, pues estamos en el lugar 10, 11, 12, 13, depende la cantidad que se señale, como los millones de toneladas de CO2 equivalente. Como les digo, las fuentes oficiales pueden decir otras cosas, pero el orden más o menos es lo mismo. Estos son los 20 principales países, que la suma de estos 20 países son más del 80% de las emisiones mundiales, ¿sí? Esto es importante en cuanto al balance de responsabilidad. Sin embargo, vale la pena señalar que la cuarta columna, bueno, la columna que dice de toneladas de CO2e, CO2e es CO2 equivalente, que es como el tipo de cambio. Los 6 gases de efecto invernadero se traducen a CO2 equivalente, como si fueran monedas que se traducen a dólar. Bueno, lo importante de esa columna
es cuánto emite cada país por persona al año. Entonces ahí sí ya cambia un poco el balance y ahí sí se puede derivar quién es país desarrollado y que usa de manera intensiva combustibles fósiles en sus actividades económicas y quién es país en desarrollo. Entonces, ahí si volvemos a numerar, pues tendríamos en primer lugar a Australia, por ejemplo, a Estados Unidos, Arabia Saudita, y los chinos pues estarían en el promedio como diciendo, bueno, nosotros emitimos mucho a nivel país porque somos muchos, pero si dividimos las emisiones por cada ciudadano de China, pues estamos en un nivel bastante más bajo de 8 toneladas por persona. El caso de México, pues como ven, somos también en el promedio de 6. La India, cuarto lugar a nivel total, pero pues cada ciudadano de ese país emite solo 2.44 de acuerdo con estas cifras. Entonces, muchos de estos datos, de estos números, son lo que están atrás de las posturas de los países para argumentar en las negociaciones por qué sí, no, por qué sí o por qué no hacer o no hacer compromisos de un tipo o de otro. Finalmente, entonces, como les decía, y con cierta sorpresa, porque pues para muchos, durante muchos años parecía que no iba a suceder un acuerdo global para hacer frente al problema del calentamiento de la Tierra que nos ayudara como en el largo plazo, se logró el Acuerdo de París, ¿no? Y en gran parte se logró porque, a diferencia de los otros instrumentos internacionales para regular este problema, que le llamaban, eran instrumentos diseñados de arriba hacia abajo, o sea, top-down. Esto quiere decir que la conferencia de las partes decidía y a partir de esa cúpula política permeaba hacia abajo, hacia los países, y no necesariamente respondía a las capacidades o a los intereses de los países, sino que básicamente era una decisión hasta cierto punto arbitraria, tomada por negociadores, tomada por mayorías, por votación. Y París se señala que fue un éxito porque fue una estructura más de abajo hacia arriba, que le dicen en inglés bottom up, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que los compromisos que al final de cuentas establece París, que son los famosos NDCs, CNDs, contribuciones nacionales determinadas, primero que nada son contribuciones, no son compromisos, y esto le da esta flexibilidad. Y segundo, son acciones que cada país decide por sí mismo, va a ser su contribución. No son acciones que te impone una mesa de negociación, un proceso internacional. Y por eso es que este acuerdo pues, fue más factible que entrara en vigor porque cada país decidió qué podía hacer para hacer frente al problema del cambio climático. El objetivo de todos es no superar los 2 grados e idealmente no superar el 1.5 grados, pero cada país decide cómo contribuirá para que no se logre este aumento de la temperatura. Por eso en gran parte es que logró la aceptación de los países, la firma, la ratificación. De hecho, aquí tengo la última cifra, es que 186 países de las 197 partes de la convención lo han ratificado, incluido China y Estados Unidos. Claro, tenemos aquí el asunto del anuncio de que Estados Unidos ya anunció que se saldría. No es inmediata su salida, el acuerdo establece ciertos parámetros, ciertos tiempos, que de hecho, si mal no recuerdo, esto sería efectivo para finales de este año, coincide con las elecciones en Estados Unidos, pero lo importante es que París nos da esta estructura para hacer frente a un problema. Sin embargo, o sea, tenemos el esqueleto, tenemos la estructura, pero todavía falta meterle mucho más carnita, mucho más trabajo, mucho más esfuerzo, mucho más compromiso para que en realidad logremos el objetivo del acuerdo. Les decía entonces que el Acuerdo de París, entre muchas de las cosas que nos establece, pues es estas
contribuciones por países, ¿no? ¿Qué va a hacer cada país? ¿En qué está dispuesto a contribuir con el esfuerzo global? Y aquí, por ejemplo, en esta lámina se puede ver algunos. Estados Unidos establece una reducción de entre 26 y 28% de sus emisiones de gas de efecto invernadero para el 2025, pero con base en el 2005, ¿sí? O sea, no está respetando el año base que la convención y el propio Acuerdo de París señala, que es 1990. De cualquier manera, es importante el tener ahí un esfuerzo y una contribución concreta de uno de los principales emisores a nivel mundial. El caso de China, por ejemplo, también hace una oferta de reducir su intensidad de carbono entre 60 y 65% por unidad del PIB. Es decir, que cada unidad del PIB va a tener una disminución en el uso, en la producción de gases de efecto invernadero para el 2030. No es lo mismo reducir a niveles absolutos que a niveles tendenciales, ¿no? A nivel un crecimiento, simplemente para uno es de 10 bajarle a 5, algo absoluto. Para otros, como los países en desarrollo, es un crecimiento, o sea, el crecimiento se mantiene, pero no va a ser tan alto como si no se hiciera nada, ¿no? O sea, es una línea ascendente, pero menos ascendente que si no se hiciera nada. El caso de la Unión Europea, pues es como un ejemplo de más compromiso específico. Ellos ofrecen en su NDC una reducción de 40% de sus emisiones para el 2030 con base a lo que emitían en 1990. Entonces, esta es una reducción muy considerable. El caso de México es una oferta de 22% de reducción con referencia a nuestra línea tendencial, a lo que se conoce como business as usual, como dice ahí BAU. Esto quiere decir que lo que les señalaba anteriormente, en vez de tener una línea creciente muy aguda, esta línea no va a ser tan aguda, porque se va a ir paulatinamente disminuyendo, pero va a seguir creciendo. La gran duda, bueno, el gran momento y decisión es hasta cuándo deja de crecer, hasta cuándo, en qué momento empieza a bajar. Es un poco como las gráficas que vemos ahora con la contingencia, de cuándo se estabilizará el número de casos y empezarán a bajar, ¿no? Y México también ofrece que si es necesario, si hubiera ayuda internacional y apoyo financiero y tecnológico, esta reducción podría crecer hasta 36%, de 22 a 36%. Es lo que se conoce como la meta no condicionada, la que uno haría sí o sí, y la meta condicionada al apoyo para lograrla es la que está sujeta a condiciones, ¿sí? Lamentablemente, y bueno, así cada país tiene, de acuerdo con sus capacidades, una contribución en la mesa. El problema es que no es suficiente. La suma de todos los esfuerzos nos da escenarios para que la temperatura llegue hasta 3 grados centígrados. Entonces, todo lo que señalábamos previamente de las amenazas que esto significa para la seguridad van a ser aún más graves. Y esto se refiere cuando uno habla de la brecha de emisiones. En inglés le dicen el emissions gap, ¿no? Hay una brecha precisamente entre lo que debemos reducir y lo que estamos ofreciendo vamos a reducir. No es suficiente. Necesitamos cerrar esa brecha entre lo que es necesario y lo que estamos ofreciendo. ¿Y qué implica esto? Que los países tienen que subir su nivel de ambición. Cada país en lo individual, y esto precisamente era el gran tema de este año, y ahorita vamos para allá, era el año de la ambición, es el año de la ambición. ¿A qué se refiere esto? Pues que los países que en su momento ofrecieron su NDC como requisito para ser parte del Acuerdo de París,
también al ser parte del Acuerdo de París estaban obligados a aumentar esta contribución cada 5 años. Y este es el año donde se daba esta primer revisión de los compromisos con la obligación de no disminuir lo que ya tenían ofertado, sino al contrario, aumentar su nivel de ambición. Por eso la relevancia del 2020 como el año de la ambición. Y esto es algo que seguimos muy pendientes y no hay que dejar de estarlo e impulsarlo en la medida de las posibilidades y dadas las circunstancias. Entonces, también este es un año en el que según los datos científicos y según todas las proyecciones, este es el año donde la suma de las emisiones a nivel global tenía que alcanzar su cúspide. Si bien a los países en lo individual, algunos todavía pueden seguir creciendo sus emisiones, la suma de todos las emisiones, o sea, la única línea de emisiones de todos los países tendría que llegar a su límite el 2020. Entonces, pues ya veremos si esto sucede, pero como lo señalábamos previamente, no estamos en esa trayectoria. Estamos todavía lejos de llegar a que empiece a disminuir la suma de todos los países y sus emisiones. El año pasado, precisamente, pues como para empezar a motivar, empezar a permear en el ánimo político de los países para que la ambición sea mayor, en el seno de Naciones Unidas se celebró en septiembre la Cumbre sobre la Acción Climática para que pues ahí se discutieran otra vez estos temas, para que hubiera un compromiso reforzado en cuanto a reducción de emisiones al cero neto, como les señalaba, para el 2050, o sea, a nivel global, esa es la meta que tenemos que aspirar, y el 2050, bueno, pues para algunos todavía les va a tocar y lo van a vivir, no está tan lejano como cuando se firmó originalmente la convención. Sí hubo compromisos, no solo de países, también algunas entidades subnacionales, ¿no? Como estados, en casos de México, Estados Unidos, o ciudades que han hecho compromisos a nivel individual y sin duda muy valiosos y muy importantes, y más cuando son pues una de las principales fuentes de emisiones, los asentamientos humanos, las urbes. Sin embargo, bueno, esto pues tiene que traducirse en acciones, ¿no? Países, como vimos en la tabla, los que más emisiones generan, pues no han acabado de consolidar estos compromisos ni hacerlos más ambiciosos. También es necesario más apoyo financiero para precisamente apoyar los esfuerzos para transitar a economías bajas en carbono, y porque lo que hay no es suficiente. De cualquier manera, pues han sido y serán y deberían ser más recurrentes este tipo de eventos para generar más conciencia, pero bueno, ya veremos que esto, pues por lo menos este año ya está complicando. Ahí, bueno, pues esta imagen seguramente la habrán visto y pues con todo sentido la pongo por quien me invita a dar esta charla de Greta Thunberg, que precisamente fue la que gracias a ella se tiene estos viernes para el futuro, Fridays for Future, y las huelgas por el clima que inició ella en su momento sola, y después esto fue detonando en mucha más gente, y esto pues da mucho gusto que esté permeando en los jóvenes ahora, y tiene mucho sentido lo que ella dice, ¿no? Y aunque algunos se burlen o hagan mofa, bueno, de cualquier momento, de entrada ya es una figura mundialmente conocida y eso es importante. Pero el mensaje que da ella como una chica adolescente de que no es justo, creo que tiene toda la razón, ¿no? No es justo que quienes están tomando las decisiones ahora, muchos de ellos no van a estar en el futuro, no van a estar ni siquiera en los próximos 5 años, 10 años, 15 años. En cambio, la gente joven sí va a estar, y no tienen ellos nada que decir, no les permiten decir sobre las acciones que se están tomando.
Los políticos duran poco tiempo en sus puestos, ¿no? Dependiendo del país, 4 o 6 años, donde haya reelección puede ser más. Pero sus decisiones las toman en ese sentido, con periodos políticos, ¿no? Y aquí las decisiones para revertir el problema del cambio climático y para hacer menos grave la situación son de mediano plazo, de largo plazo. Estamos hablando de 2050 para llegar a las emisiones cero. Entonces, estas demandas, estos enojos son totalmente legítimos y válidos y digo, yo doy clases ahí en la universidad y pues tiene toda la razón y me gusta repetirlo hasta el cansancio de que no es justo que no se esté tomando en consideración estas visiones más adelante. Entonces, bueno, siempre vale la pena insistir en esto y ahora más que nunca. En caso de México, para que se den alguna idea, digo, no quiero tampoco detenerme demasiado, hay mucho que decir en cuanto a México. Les había mencionado que era el lugar 10 según esa tabla, bueno, según otros datos es el lugar 13 del mundo, pero bueno, está en los primeros 15 sin duda. Sus emisiones son entre 1.3 y 1.5% del total mundial, pero también somos un país altamente vulnerable a lo que sucedería. O sea, un caso donde puede ser muy evidente que se convierta en una amenaza a la seguridad del cambio climático es aquí en este país, porque tenemos posibles afectaciones, más bien no posibles, las proyecciones son muy claras. Donde hace calor habrá más calor, donde hay lluvias habrá más lluvias. En el norte del país, aumentos de la temperatura importantes pues tendrían consecuencias en la disponibilidad de agua donde no hay agua. Y bueno, en el caso de la precipitación también, según ahí los datos científicos, esta se prevé que vaya a disminuir hasta 20% en los próximos años. México, de la última comunicación nacional, la sexta comunicación nacional, que es como la fuente de información oficial en el tema de cambio climático, emite 700 millones de toneladas de CO2 equivalente. Los sectores que más contribuyen a estas, son 8 sectores, aquí solo señalo 3. El que más contribuye es el de la energía, con 181 millones de toneladas, seguido de transporte y tercer lugar el ganado, ¿sí? Entonces, mucho de lo que nosotros contribuimos al problema viene de las actividades relacionadas con la producción y consumo de energía, con nuestra manera de movernos y mover mercancías y también con nuestra manera de alimentarnos. Datos en cuanto a la economía también son interesantes porque esto nos permite ver que sin que lleguemos a consecuencias graves de violencia, conflictos, etcétera, puede haber afectaciones importantes a la estabilidad de una nación por el puro impacto que tiene en nuestros indicadores económicos. Un aumento de 1 grado se estima podría tener consecuencias, pérdidas en el PIB de casi 2%. Según algunos datos también de la Sexta Comunicación Nacional, los estados con mayores pérdidas derivados de este problema están ahí: Hidalgo, Guerrero, Coahuila, Aguascalientes. Las zonas metropolitanas, como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, serán particularmente afectadas por estos fenómenos de aumento de la temperatura, y se habla de pérdidas de más de $1,000 millones ya en esta década que iniciamos en este año. Y al revés, y esto es lo que tiene que quedar muy claro, un escenario que por el contrario limitara el aumento de la temperatura y nos mantuviera alrededor de un aumento que no supera el 1.5, reduciría en 58% los costos económicos del cambio climático para México. Otro dato bien interesante para los que son incrédulos, pero cuando ven números y ven dinero, a ver si les cae el 20. Si no hacemos nada, lo que nos costaría para el 2030, o sea, todas las consecuencias del cambio climático, sequías, inundaciones, enfermedades, etcétera, tendría un costo, de acuerdo con la Sexta Comunicación Nacional, con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, de $143,421 millones
del 2007. ¿Esto qué quiere decir? 13% del PIB de 2017. Hacer las medidas que hemos propuesto bajo el Acuerdo de París, bajo nuestro NDC, tendrían un costo de 126.024 millones de dólares, que es 11.5% del PIB del mismo año. Es decir, que nos va a costar más hacer que no hacer. Más bien, nos va a costar más no hacer que hacer. Si hiciéramos lo que tenemos que hacer para revertir el problema, tendríamos un ahorro de 17,000 millones de dólares, ¿no? Entonces, como les decía, aunque no crea uno en este problema, aquí los números son muy claros. Nos conviene más actuar que no actuar. ¿En qué se traducirían los costos? Por ejemplo, en la agricultura, los rendimientos de la producción agrícola, ¿no? Tendríamos ahí un alto costo porque nos costaría más cada vez producir el mismo número de alimentos. En cuestión de energía, tendríamos necesidad de producir más con los costos asociados. La salud, ya lo hemos señalado, tendría implicaciones importantes en cuanto a ¿cuánto cuesta las enfermedades que se tendrían que atender con mucha más frecuencia derivado del aumento de la temperatura? El ejemplo que estamos viviendo es clarísimo hoy en día. Si no tenemos un cambio climático, más bien si tenemos afectaciones del cambio climático, perderíamos recursos también derivados del turismo y lo mismo relacionado con desastres naturales, inundaciones, los costos que trae todos estos fenómenos naturales que serían más frecuentes y más graves con más temperatura en el planeta. Y bueno, pues ya terminando y pues dando un poco de tiempo por si hubiera alguna pregunta, viene un poco reflexiones en cuanto al año en el que estamos, que es, como ya les venía diciendo, el año de la ambición, el año en el que los países tienen que subir la ambición porque las cifras no cuadran. Lo que están ofreciendo no es suficiente para conseguir el objetivo global, que es no rebasar 2 grados e idealmente 1.5 grados. La COP que sucedió el año pasado, COP es la conferencia de las partes que sucede cada año desde que entró en vigor la convención. Como algunos tal vez recordarán, ya tuvo sus propios problemas, iba a ser en Santiago de Chile. Chile tuvo sus propios crisis políticas, sociales, que al final esto determinó que no se podía realizar ahí la conferencia de cambio climático y al final se llevó a cabo en Madrid, lo cual también pues tuvo implicaciones para los resultados. Y algo muy, muy, muy fuerte, ¿no? Pues apenas también se dio el anuncio, es que la conferencia que iba a suceder, la COP26, este año 2020, un año tan importante, porque es la entrada en vigor del Acuerdo de París, iba a celebrarse en la ciudad de Glasgow, en el Reino Unido, ya se decidió que va a posponerse hasta el 2021 por la contingencia mundial del COVID-19. Entonces, este año 2020, bueno, todos de una u otra manera lo estamos viviendo y reflexionando sobre sus consecuencias y demás. Y yo creo que también es incluir estos temas del cambio climático en esas reflexiones. Les decía que el 2020, pues es cuando tienen que llegar a la cúspide las emisiones a nivel global. Y la preocupación que existe entre los que trabajamos estos temas es que porque no sucederá esta gran conferencia que se esperaba llegaran hasta 30,000 personas a Glasgow, por la importancia que tendría la conferencia, las decisiones de subir el nivel de ambición sean relegadas al futuro. Y como les señalaba, pues aquí ya no se puede relegar estas decisiones, tienen que suceder pronto porque las consecuencias ya están sucediendo, ya están experimentándose. Algunas lecturas positivas de que no sucediera esta conferencia es que, por ejemplo, iba a ser en noviembre de este año, y en noviembre de este año también son las elecciones en Estados Unidos, entonces el hecho de que suceda hasta el 2021, pues ya se sabría el desenlace de estas elecciones. Sabemos que el actual presidente de ese país no es muy afín a esta
contribución a los esfuerzos globales. Entonces, de quedarse él, pues sabríamos que continuaría esa postura, y si ganara a otra persona, pues habría que ver qué postura tiene. Probablemente, normalmente, pues el otro bando político en Estados Unidos, los demócratas, suelen ser más afines a este trabajo global. También la crisis que tenemos actualmente en cuanto a la salud podría detonar, y esperemos lo haga, y pues ya lo está haciendo, una reflexión hacia las consecuencias que tienen nuestros modos de producción y de consumo, nuestros modelos de desarrollo, y en ese mismo sentido, pues transitar hacia economías bajas en emisiones y que tengan pues unas distribuciones más justas de los bienes sociales. Y bueno, pues evidentemente ya para ir terminando, sí se puede hacer un vínculo entre la actual crisis que estamos viviendo de salud y el cambio climático. Descubrimos un artículo del 2008, ahí pongo la fuente, donde se hablaba cómo el cambio climático, precisamente al detonar más afectación a ecosistemas, por ejemplo, la deforestación, la pérdida de manglares, el aumento del nivel del mar y el descongelamiento de los polos, puede liberar virus y otros microorganismos que no han estado en contacto con los seres humanos, y que precisamente ahora, y esto estamos en el 2008, podría ser algo más frecuente. Y bueno, pues 12 años después de que estos autores señalaran esta posibilidad, vemos una circunstancia semejante que viene pues, contacto entre humanos con otras especies, y se detonó esta situación en la que estamos. También se señala que, bueno, esta pandemia, al haber una sobreoferta del mercado petrolero y estos acuerdos internacionales de la OPEP, embargos y aumentos de precios, etcétera, pues ha bajado el precio del petróleo, y eso pues detone que se use más. Y precisamente lo que se busca con el esfuerzo global es que se use menos el combustible fósil. Entonces esto podría afectar también la transición energética en cuanto al uso más frecuente e intensivo de energías no fósiles, de energías renovables como el sol, el viento, etcétera. También ya lo señalábamos, pues como la atención global está en un problema como el que tenemos, y eso pues es muy entendible, pues también se use para postergar decisiones que no dejan de ser importantes, que son estas que nos permitirían reducir las consecuencias del calentamiento global. Algo interesante que señalar también es que, pues, no tiene uno que ser un economista o un ingeniero para saber de cómo se hacen las proyecciones, pero la situación en la que estamos de poca movilidad del ser humano, y no solo en un país, esto es en todo el mundo, ya ha reducido emisiones, ¿no? Simplemente porque no nos estamos moviendo, y porque también las actividades económicas han bajado de manera considerable. Algunos datos que encontramos en cuanto a China: solo en un mes redujeron 25% sus emisiones. La Unión Europea, 58% desde que se implementaron medidas para frenar el contagio. En Estados Unidos se ha dicho que, bueno, se predice que van a tener una caída de 7.5% las emisiones de todo Estados Unidos al 2020. Solo en la ciudad de Nueva York que se habla de 50% de un año a otro. Esto pues claro que es positivo, todos estamos viendo mucho imágenes de cómo la vida silvestre, lo no humano vuelve a aparecer, pero lamentablemente se prevé, como cuando sucedió las crisis anteriores, que una vez que se recupere esta circunstancia y la normalidad vuelva, pues vengan las emisiones de vuelta, y de hecho de vuelta con intensidad
mayor de las que tenían antes de que sucediera para recuperar un poco. Entonces, creo que esa es una reflexión que vale la pena hacer en estas épocas en cuanto a nuestra relación con el entorno, el problema del cambio climático. Y bueno, también hay que ver las oportunidades. Se señala que, bueno, en vez de que el petróleo al estar en bajo precio se use más, pues bueno, que el bajo precio también haga que finalmente se quiten subsidios a este combustible que en otras circunstancias lo mantienen a precios bajos, pero que ahora se quiten y probablemente estos subsidios vayan a detonar las energías renovables, que ha sido una de las grandes luchas de muchos representantes de sociedad civil en el tema de cambio climático, probablemente subsidios que vayan a la ciencia. Ahora nos estamos dando cuenta de la importancia que tiene la ciencia para evitar estos grandes trastornos globales. También ha sido un momento en el que pues, se ha dado cuenta y nosotros todos hemos estado en circunstancias de ver nacer cierta creatividad y de quedarnos en casa para trabajar, los que pueden, y esto también ha tenido la oportunidad tal vez de que se desarrolle esto a pesar de que las circunstancias vuelvan a la normalidad, que nos quedemos trabajando en casa, y esto sin duda contribuiría al asunto de aumentar las emisiones. De hecho, pocos lo saben, pero en la Ley General de Cambio Climático de México existe esta invitación, este artículo, no me acuerdo cuál exactamente, donde se dice que se tiene que promover el trabajo en casa. Lo dice de otra manera, pero eso ya está en la ley, ¿no? Y ahora, bueno, este o no está en la ley, ha sido una necesidad y esto eventualmente, si se mantiene, podría ser benéfico. También ha sido claro que estas circunstancias nos invitan a darle más atención a la ciencia, que muchas veces se descuida, y descuidos de este tipo tienen costos muy grandes, porque cuando vienen estas grandes catástrofes que probablemente podrían haber sido evitadas porque no lo hicimos a tiempo, porque no previmos, porque no invertimos en su atenuación, en su investigación, se vuelven tan graves como lo están siendo. Y bueno, creo que el mensaje más importante aquí, y bueno, tiene seguros sesgos políticos y sesgos ideológicos, pero estos sesgos creo que ya dejan de ser relevantes porque la realidad los apoya, o sea, el modelo de desarrollo en el que estamos tiene muchas consecuencias, tiene muchas externalidades negativas, ¿no? Y una de estas, pues lo estamos viendo ahora, que con estas crisis están saliendo a reducir problemas que sabíamos que existían, pero se van a atenuar. Entonces, son momentos de reflexión, son momentos de empujar a nuestra manera, tampoco es fácil, pero hay que poner el tema en lo más alto y no olvidarlo. Ya concluyendo, y con esto les dejo a ustedes si quieren participar, preguntar algo. La reflexión, ¿no? Repetir lo que les decía, que hay que hacer este año, esta circunstancia, es un momento en que todos reflexionemos sobre nuestra responsabilidad con estos asuntos hacia adelante también. Cuando hablamos de cambio climático como asunto de seguridad nacional, no solo es como querer vender, querer posicionar, simplemente es una clara muestra de lo mal que lo hemos hecho. Si hubiéramos tenido una relación más armoniosa, un respeto más con nuestro entorno, no estaríamos hablando de lo ambiental como algo de seguridad nacional. Sin embargo, hablar de que ya es una amenaza a la estabilidad de los estados, de que puede poner en riesgo la integridad de los territorios, islas que van a desaparecer y que piden a gritos que la gente y los países hagan algo, es porque hemos tenido modelos de desarrollo que no son los más sanos. Entonces, ahora, como les decía, es hacer un cambio en nuestros patrones de producción y consumo, un cambio que nos permita hacer economías más resilientes, economías bajas en carbono, pero que no olviden lo social, porque muchas veces esto se olvida y queda claro que estas medidas tienen que ir de la mano con la erradicación de la pobreza, así como el combate a la inseguridad,
que en países como el nuestro son prioridades y que todos vivimos y percibimos y sufrimos. Y finalmente, creo que no debe ir peleado este tipo de políticas con otros objetivos. Entonces, bueno, les agradezco la atención. Espero no haberlos mareado con tantas cosas y si quieren preguntar algo, con mucho gusto. Y paro mi micrófono. Muy bien, muchas gracias, doctora Ávila. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Para esto les voy a pedir que vayan levantando la mano y les vamos a dar la palabra o que escriban sus preguntas en el chat. Ya están levantando la mano. Jorge es el primero en la fila. Adelante. Ok, ¿ya me pueden escuchar? Sí. Sí, hay varios casos bien interesantes respecto a migración forzada. Bueno, de hecho, primero que nada, me gustaría agradecer por la presentación, por mencionar ciertos puntos bien importantes respecto al desarrollo, las oportunidades con esta pandemia y la importancia de escuchar a la ciencia. Y pues quisiera escuchar también un poco más acerca de ciertos casos o de qué procede también de nuestra parte. Como decía, hay muchos casos muy interesantes de migración. En Siria, una sequía y el hambre y el desempleo subsecuente aceleraron o fueron un factor clave que se desatara la guerra civil. En Bangladesh se están viendo 700,000 desplazados anualmente desde hace 10 años. Países insulares, como decía, están desapareciendo y prácticamente negociando bajo qué términos van a desaparecer y dónde van a vivir sus, pues sus habitantes. Y pues, ¿qué hacemos ante esto? O sea, con estos datos, con estas acciones, con ese historial que ya venimos arrastrando también, y también las acciones y las posiciones actuales del gobierno federal. ¿Qué hacemos? ¿Se declara emergencia a nivel nacional? Ya se declaró, por ejemplo, algo a nivel estatal con lo del sargazo. Se proponía incluso por expertos que fuera declaración a nivel nacional de emergencia. Y el sargazo, de hecho, está causado por el cambio climático, es una consecuencia y es una mínima parte. ¿Qué otras opciones tenemos? ¿Demandamos al gobierno, como se hizo en Holanda, por violaciones a la Constitución o por no velar por el bienestar de la población, por violaciones futuras a derechos humanos?